Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 3. Bhajan, adoración. Parte 3 de 4. Texto 107. Sin embargo, tú mereces ir a Vaikunta, oh hijo de un pastor de vacas de Govardhan, porque eres devoto del señor de Mathura, discípulo de un brahmana apegado únicamente al servicio devocional del Señor. Un alma dedicada al mantra del Señor que te ha dado tu guru y alguien fiel en su servicio al Señor. Comentario. Aunque Sri Vaikunta Loka es extremadamente difícil de alcanzar, Gopakumar es apto para ir allá. El señor Shiva se limita a mencionar el Gopala Mantra de 10 sílabas con gran respeto, denominándolo ese mantra suyo, porque otra expresión no expondría adecuadamente las glorias del mantra y el alcance de su potencia. Para Gopakumar, cantar este mantra no es un ejercicio mecánico, sino el medio para despertar su íntima relación amorosa con el Señor, Madan Gopal. Textos 108 a 110. Aquí se encuentra la morada de Sayujya, una de las 4 clases de liberación. Aquí está en verdad la meta de los renunciantes cuyas mentes están fijas en el pensamiento de la unicidad absoluta, cuyos corazones se han secado en el fuego abrasador de las miserias materiales, que persiguen lo carente de valor como si fuera real, incapaces en sí mismos de distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Yo hago que se precipiten en el océano del desconcierto por orden de Krishna, que quiere ocultarles el secreto del Prema Bhakti a sus pies de loto. Texto 111. Los devotos que solo se preocupan por el éxtasis de adorar al Señor Supremo relegan esta morada impersonal. Sabiendo esto, tú también debes rechazarla como un obstáculo para tu progreso. Comentario. La morada de la liberación es un lugar apropiado para los impersonalistas deseosos de Sayujya Mukti, pero no para un pastor de vacas adorador de Madan Gopal. En el Sri Harivamsa, el señor Krishna describe Mahakalapura Arjuna como sigue. Allí dice: yo, en persona, soy esta vasta extensión de divina refulgencia del Brahman que ves, o el mejor de los Bharats. Esta luz infinita es eterna, es mi naturaleza superior y eterna, manifiesta y no manifiesta. Los más expertos conocedores del yoga entran en ella y se liberan. Oh Partha, es la meta de los filósofos del Sankhya y de los yogis austeros, el Brahman trascendental supremo que impregna todo el universo. Descendiente de Bharat, has de saber que esa es mi refulgencia concentrada. La Mahakalapura que se describe en este pasaje del Sri Harivamsa es la misma región que Gopakumar vio fuera de las cubiertas del universo. Tanto el Srimad Bhagavatam como el Harivamsa mencionan que Krishna y Arjuna, mientras viajaban a Mahakalapura,
pasaron por Lokaloka. Algunos interpretan que el Mahakalapura que visitaron era un lugar en el lateral del huevo del universo, en la región exterior donde la luz del sol no llega. Cruzar Lokaloka también puede entenderse, sin embargo, como ir más allá de los 14 mundos que existen en el reino de la luz, Loka, y también más allá del resto del universo exterior que yace en completa oscuridad, Aloka. Mahakalapura es un destino adecuado para los sannyasis impersonalistas por las razones que el señor Shiva menciona en los textos 108 a 111. Los sannyasis no devotos carecen de verdadero conocimiento espiritual y son incapaces de discernir la esencia espiritual de las cosas. Como afirma el señor Brahma en el Srimad Bhagavatam, en el canto 10, solo varean las cáscaras vacías de granos ya trillados. Se hallan en esta lamentable condición porque el señor Shiva los ha arrojado al océano del desconcierto material, como él mismo explica en el Uttarakhanda del Sri Padma Purana. Allí dice: la filosofía mayavada consiste en una falsa interpretación de las escrituras reveladas. No se considera más que una forma encubierta de budismo. Oh Devi, advendré como un brahmana en la era de Kali para enseñar esta filosofía. Y describiré la verdad absoluta de manera antagónica, como desprovista de cualidades, solo para desconcertar a todo el universo en la era de Kali. El señor Shiva realiza esta ingrata tarea por orden directa del señor Krishna, según consta en el Brihad Sahasranama Stotra. Allí dice: inventa tus propias doctrinas y, de ese modo, pon a la población en general en mi contra. Shri Krishna le pidió al señor Shiva que creara esta confusión porque deseaba que su servicio devocional puro se mantuviera confidencial. Pero los Vaishnavas, cuya única ambición importante en la vida es obtener el gozoso rasa de adorar a Krishna, rechazan la liberación impersonal. Gopakumar debe rechazarla también, le aconseja el señor Shiva, considerándola un obstáculo a su práctica del Bhagavad Bhakti. Texto 112. Con mucha astucia, el brahmana residente en Dwarka que deseaba saborear el rasa del Krishna Bhakti, vino a por sus hijos para devolverlos a Dwarka. Comentario. Además de las escrituras, el comportamiento de las personas respetables también demuestra que los Vaishnavas no desean el Sayujya Mukti. El motivo por el cual el brahmana de Dwarka acudió a Ugrasena quejándose de la muerte prematura de sus hijos recién nacidos era, en realidad, recuperar a sus hijos de la morada de la liberación. Los residentes de Dwarka durante la aparición de Krishna tenían todos cuerpos espirituales Sachitananda, y gracias a la potencia de su servicio amoroso a los pies del loto de Sri Devakinandan, menospreciaban la felicidad de la liberación impersonal. Algunas personas, en su intento de explicar las historias de los Puranas, afirman que los residentes de Dwarka no eran más que seres humanos con cuerpos hechos de los 5 elementos materiales, pues los relatos históricos describen sus nacimientos y muertes. Según afirman estos estudiosos de los Puranas, los residentes de Dwarka lograron relacionarse íntimamente con Krishna a pesar de sus cuerpos materiales debido a su devoción única a él en amor puro. Sin embargo, para hacer que su teoría se ajuste a los hechos, estos comentaristas deberían admitir que los Dwarkavasis simplemente parecían actuar como seres humanos comunes y corrientes materialmente encarnados. Si en realidad eran humanos comunes, no habrían sido aptos para unirse a los diversos pasatiempos de placer de la personalidad de Dios, cuya forma corporal es puro Sachitananda. Además, es un hecho establecido que mediante el poder del Bhagavad Bhakti, el cuerpo se espiritualiza completamente y este principio debería aplicarse ciertamente a los devotos puros de Dwarka. Los eruditos pueden replicar
que si los devotos de Dwarka solo parecían tener cuerpos materiales, entonces el hecho de que el Señor asumiera una forma humana y se comportara como un ser humano también debe haber sido solo una pretensión. Pero esto, dicen, no puede ser así, porque el Srimad Bhagavatam afirma que cada una de las formas personales del Señor Supremo es eternamente real y omnipresente. Ahora bien, lo que dicen los eruditos debe ser admitido solo superficialmente. Ciertamente, los advenimientos de la personalidad de Dios nunca son imitaciones de la vida material, puesto que todos ellos son eternos, y Él se revela periódicamente en esas mismas formas a sus diversos adoradores. Además, apoyando una vez más el punto de vista de los eruditos, las escrituras autorizadas describen que los residentes de las moradas del Señor, como Dwarka, a veces abandonan su apariencia humana de imitación y asumen sus formas Satchitananda puramente espirituales. El Srimad Bhagavatam describe, por ejemplo, que algunas de las gopis que no podían unirse a la danza rasa renunciaron a sus cuerpos humanos y obtuvieron de inmediato sus cuerpos Satchitananda. Allí se dice, algunas de las gopis, las que no pudieron salir de sus casas, permanecieron en cambio en casa con los ojos cerrados, meditando en el Señor Krishna con amor puro. Para esas gopis, la intolerable separación de su amado causaba una tensa agonía que calcinaba todo el karma impío. Meditando en él, alcanzaron su abrazo y su éxtasis extinguió su piedad material. Aunque el Señor Krishna es el alma suprema, estas muchachas simplemente pensaron en él como su amante masculino y se relacionaron con él en esa actitud íntima. Así se anuló su esclavitud kármica y abandonaron sus cuerpos materiales densos. Al renunciar a sus cuerpos humanos, estas gopis pudieron unirse a la personalidad de Dios en sus formas originales y disfrutar con él de los pasatiempos de placer que más les atraían. En estos versos parece que las gopis recuperaron sus cuerpos espirituales, cuerpos eternos, dichosos y llenos de conocimiento, cuerpos como el del Señor. Fue así como las gopis pudieron convertirse en Sangataha, íntimamente relacionadas con Krishna. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 10, capítulo 47, en el mensaje que Uddhava llevó a Vrindavan, el Señor relató el mismo incidente de forma similar. Allí dice, aunque algunas gopis tuvieron que quedarse en la aldea de los pastores y no pudieron unirse a la danza rasa para divertirse conmigo por la noche en el bosque, fueron, no obstante, afortunadas, pues me alcanzaron pensando en mis potentes pensamientos. Similar a esta recuperación de la identidad espiritual por parte de las gopis fue la liberación de Shishupal y Dantavakra. Cuando estos antiguos guardianes del reino del Señor Narayan murieron a manos de Sri Krishna, concluyó la maldición contra ellos de Sanaka y sus hermanos, y las almas de los antiguos guardianes parecieron fundirse en la refulgencia de Krishna. Esta aparente fusión, sin embargo, no era en realidad Sayujya Mukti, porque para estas dos personas, que eran devotas del Señor Supremo e incluso residentes de Vaikunta, la liberación impersonal habría sido la peor desgracia. En el Bhagavatam, canto 7, Narada Muni describe lo que realmente les ocurrió a Shishupal y Dantavakra. Estos dos sirvientes del Señor Vishnu, Jai y Vijay, abrigaron durante mucho tiempo sentimientos de enemistad. Al pensar constantemente en Krishna con esa actitud, obtuvieron de nuevo el refugio del Señor y regresaron al hogar de vuelta a Dios. Así se cumplió la palabra del Señor Vishnu. Cuando Jai y Vijay, maldecidos por los 4 Kumaras, estaban a punto de dejar su hogar en Vaikunta, el Señor Vishnu les aseguró que regresarían a su morada después de solo 3 vidas, y así Jai y Vijay renunciaron a sus cuerpos materiales para reanudar sus puestos en sus cuerpos espirituales como servidores eternos del Señor.
Srila Sanatana Goswami ha considerado así la posibilidad teórica de que los devotos que viven en la morada del Señor durante su advenimiento tengan a veces cuerpos materiales. Su propia opinión, sin embargo, es diferente. Sostiene firmemente que, al igual que la venida del Señor, incluso como ser humano en el mundo de los mortales, es siempre puramente trascendental, también lo son los cuerpos humanos de los devotos que participan en sus pasatiempos. Cuando esos devotos advienen o desaparecen, están respondiendo a las necesidades de los pasatiempos de su amado Señor, o expresando el éxtasis de Suprema plenamente florecido. Esta es la forma en que debemos entender frases como descartar sus cuerpos, que se usan en los Puranas para describir la desaparición de los devotos de este mundo. Los 3 versos citados anteriormente sobre las gopis que no pudieron unirse a la danza rasa pueden, pues, aclararse como sigue. Esas gopis renunciaron de inmediato a sus cuerpos, aunque esos cuerpos eran gunamaya, llenos de todas las excelentes cualidades espirituales. Y esto significa que, como pasatiempo, esas gopis desaparecieron de la vista de este mundo. Como ya se ha dicho, esas gopis en particular estaban especialmente cualificadas, pues habían alcanzado plenamente el alma suprema, habiendo obtenido su relación en el ánimo de sus amantes. De hecho, esta es, en todos los casos, la causa principal de la perfección de las gopis. Por lo tanto, cuando el Bhagavatam usa el término prakshina bandhanaha, no indica que las gopis confinadas en sus hogares se liberaran del karma y de los cuerpos materiales, sino que alcanzaron la misericordia especial de la personalidad de Dios, liberándose así de la esclavitud a los deberes y prohibiciones de los Vedas. En la misma línea de pensamiento, Sri Narada afirma, en el canto 4 del Srimad Bhagavatam, cuando una persona se ocupa íntegramente en servicio devocional, el Señor la favorece concediéndole su misericordia sin causa. En ese entonces, el devoto despierto abandona todas las actividades materiales y todas las ejecuciones rituales que se mencionan en los Vedas. Al referirse a las gopis encerradas en sus casas durante la danza rasa, el Bhagavatam dice Nivritya Kshina Mangalaha, que en su sentido más obvio significa debido a su dicha, su karma piadoso acabó destruido. Pero Srila Sanatana Goswami, dividiendo las palabras de otro modo, dice que el abrazo de Krishna dentro de su meditación les proporcionó una alegría tan excepcional que su cualidad favorable, simbolizada por sus marcas de tilak, nunca se desvaneció. O bien, Srila Sanatana sugiere, tomando un significado diferente de Akshina Mangalaha, que sus méritos piadosos y su práctica todopoderosa del servicio devocional se hicieron inquebrantables. Y la frase Duta Shubha, que significa que su karma impío fue eliminado, también puede tomarse en el sentido, en cambio, de que incluso en tan afortunada condición, la intolerable agonía de la separación de su amado destruyó rápidamente su refulgencia. O, alternativamente, se libraron de la futura desgracia de sufrir la separación de Krishna al partir él de Vrindavan hacia Mathura. Estas gopis se habían ganado la compañía íntima de Krishna al considerarle su amante. Shukadeva Goswami no elabora más sobre ese tema en estos versos porque el tema es demasiado confidencial para comentarlo en una asamblea abierta. De la actitud paraquilla de las gopis se habla en detalle en varios versos del Sri Gita Govinda, como el que comienza Nibrita Nikunja Griham Gataya. Shukadeva Goswami menciona que estas gopis meditaban en Krishna, es decir, con los ojos semicerrados como los de los yogis que practican dhyana, o, juzgando esto en sentido figurado, habían cerrado los 2 ojos de Shruti y Smriti. Según la declaración Shruti Smriti Ubenetre, las escrituras védicas en las formas de Shruti y Smriti son
los ojos del conocimiento para las almas condicionadas. Las gopis, plenamente realizadas, no necesitaban las instrucciones de las escrituras. Así pues, cerraron sus ojos a todo lo externo y simplemente fijaron sus corazones en Krishna. Luego, como no se les permitía salir de sus casas para unirse a él en la danza rasa, desecharon sus cuerpos. Texto 113. Sin embargo, incluso aquí has visto al Señor Supremo en esta forma porque tu divino Guru te otorgó su misericordia. Esa misericordia creó en ti el fuerte deseo de ver a Krishna, lo que impulsó a Krishna a revelarse. Comentario. En Mahakalapura, el mismo lugar al que muchos acuden para experimentar la liberación impersonal, Gopakumar tuvo el darshan de la belleza del Señor Mahakala Vishnu. Si por misericordia del Guru y de los Vaishnavas se tiene el deseo de ver a la persona suprema, nada puede interponerse en el camino del éxito. Texto 114. Shri Gopakumar dijo: Oh Brahmana, la misericordia del Señor Shiva me llenó del mayor éxtasis. Quise decir algo, pero fui incapaz, pues me embargaba la timidez. Comentario. Gopakumar quería preguntar a los mensajeros de Vaikunta, pero no pudo decir nada. Texto 115. Al oír las palabras del Señor Shiva, los acompañantes del Señor Supremo se inclinaron respetuosamente ante él y se dirigieron a él con gran placer y humildad. Comentario. Antes de explicar el motivo de su venida, los visitantes de Vaikunta quisieron primero decir algo para aliviar la pena de Gopakumar. Logrado esto, podrían despertar luego el amor de Gopakumar por Dios, mediante lo cual olvidaría automáticamente su ansiedad. Texto 116. Los acompañantes del Señor Supremo dijeron: Oh Señor Shiva, no hay diferencia entre tú y el Señor Supremo, el amo de Vaikunta, ni entre Gauri y Rama. Comentario. Así como el Señor Shiva es una encarnación del Señor Vaikuntanath, la diosa Gauri es una encarnación paralela de Rama, Lakshmi. Texto 117. En verdad, es apropiado que tú y la diosa Gauri residáis en la morada del Señor Vishnu, pues sois considerados su más querido amigo y su excelsa encarnación. Texto 118. Sin embargo, lo que acabas de decir se ajusta perfectamente a la actitud de un devoto queridísimo del Señor. Comentario. Al ensalzar Vaikunta, el Señor Shiva había dicho que Brahma, los hijos de Brahma y él mismo se esforzaban por alcanzarlo. Este sentimiento se ajusta al de un humilde Vaishnava, aunque no sea exactamente cierto. El Señor Shiva y su esposa pueden entrar en Vaikunta cuando quieran. Texto 119. Eres alabado por los Vaishnavas, pues tu actitud inspira a otros a dedicarse a su servicio devocional con sus raudales de rasas. Por lo tanto, entre todas sus encarnaciones, tú eres el más grande. Texto 120. Sri Gopakumar dijo: El Señor Shiva permaneció en silencio, avergonzado al oír que le alababan. Entonces los acompañantes del Señor Vishnu, que eran los amigos más queridos del Señor Shiva, me abrazaron y hablaron. Comentario. A las personas santas no les gusta que las alaben, y el Señor Shiva es la persona más santa y culta. Otra cualidad de las personas santas es la compasión incondicional que los mensajeros de Vaikunta mostraron hacia Gopakumar. Texto 121. Los acompañantes del Señor Supremo dijeron: Oh, adorador del mantra trascendental de nuestro Señor, oh, amado del esposo de Uma, oh, hijo de un pastor de vacas, ciertamente te contamos entre los devotos del Señor. Comentario. Con estas amables palabras, los Vaikuntadutas aseguraron a Gopakumar que él también era apto para entrar en Vaikunta. En general, quienes adoran correctamente los auténticos Vishnu mantras se convierten en Vaishnavas puros, y los Vaishnavas puros pueden residir en Vaikunta.
Texto 122. A orillas del Ganga había un brahmana de Mathura de primera clase llamado Jayanta, nacido en el país de Gauda. Él es una encarnación de Krishna y es tu excelso maestro espiritual. Texto 123. Ten por cierto que hemos venido aquí solo por tu bien. Y, por favor, presta atención a lo que es provechoso que hagas. Si deseas alcanzar Vaikunta, abandona todo y con amor puro practica las 9 formas de servicio devocional. Comentario. Cuando los mensajeros dijeron a Gopakumar que lo dejara todo, querían decir que debía estar dispuesto a abandonar Mahakala pura y que debía renunciar al apego a su canto formal de mantras. Su canto por deber debería transformarse en Nam Sankirtan extático, en el que el entusiasmo de su amor por Madan Gopal Deva se dirigiría hacia los 9 procesos del Bhakti puro. Texto 124. Haz los honores al Bhagavatam y otras escrituras que hablan de este servicio devocional. Escucha regularmente su lectura de los pasatiempos del Señor, pues cuando esas narraciones penetren en los orificios de tus oídos y las saborees con amor, te otorgarán rápidamente la morada del Señor. Comentario. Debido a que Gopakumar no está familiarizado con los 9 métodos del servicio devocional, los mensajeros de Vaikunta le informan primero acerca del método de Shravan, oír. De todas las formas autorizadas de Shravan, se recomienda escuchar los pasatiempos del Señor Supremo, especialmente del Srimad Bhagavatam, considerándola la más eficaz. El Srimad Bhagavatam reitera a menudo esta recomendación. En el canto 12 se dice: para la persona que sufre en el ardor de innumerables miserias y que desea cruzar el infranqueable océano de la existencia material, no hay nave adecuada excepto la de cultivar la devoción al gusto trascendental por las narraciones de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Y en el canto 2 dice: aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Krishna, el bienamado de los devotos, purifican la meta corrupta de la vida conocida como el disfrute material y de ese modo van de vuelta a Dios, a los pies del loto de Él, la personalidad de Dios. Texto 125. El servicio devocional, en cualquiera de las 9 formas, es la mejor disciplina espiritual posible y puede otorgarte fácilmente la meta última, Vaikunta. Comentario. El servicio devocional puro es superior a todas las demás disciplinas espirituales, jnana, karma, etc. Y por lo tanto, la meta alcanzada mediante el bhakti es mejor que la liberación, el disfrute material y los resultados de cualquier otro método. El fruto corresponde a la calidad del árbol. Como se afirma en las Escrituras, las personas simplemente iniciadas en el canto de los nombres de Krishna ciertamente alcanzan la liberación. ¿Qué hablar de aquellos que constantemente adoran al Señor Achyuta con devoción pura? Y las personas que siempre recuerdan al Señor Janardhan, incluso con intenciones deshonestas, irán al mundo intachable de Vishnu al abandonar sus cuerpos. Texto 126. Sin pensarlo 2 veces, las almas avanzadas desdeñan todos los demás beneficios, considerándolos insignificantes, incluso aquellos que se alaban en las Escrituras considerándolos sumamente grandes. Comentario. El árbol de los deseos de las Escrituras védicas puede otorgar cualquier beneficio al que la gente aspire. Por lo tanto, aquellos que son menos afortunados, que no aprecian el valor de Vaikuntha Loka, acuden a los Vedas para obtener recompensas menores y se les conceden. Pero debido a que las grandes almas sabias saben distinguir entre lo que es esencial y lo que es de menor utilidad, no se dejan seducir por logros inferiores ofrecidos en los Vedas. Más bien, esas grandes almas se sienten atraídas por el Bhakti Rasa, los gustos trascendentales del servicio devocional del Señor Vishnu. Texto 127. Sin embargo,
Los devotos que comprenden los rasas del servicio devocional pueden practicar las 9 formas de bhakti para obtener fácilmente la dulzura de sus diversos sabores. Comentario. Aunque los devotos pueden alcanzar Vaikuntha mediante cualquiera de las 9 prácticas del bhakti, a menudo les gusta dedicarse a las 9 para disfrutar del sabor supremo e indescriptiblemente dichoso de esas actividades trascendentales. Cada una de las prácticas, empezando por Shravan y Kirtan, proporciona una dulce satisfacción propia. Texto 128. Cuando alguien se dedica con fe, aunque solo sea a una de estas formas de bhakti, surge automáticamente el amor hacia los pies del loto de Sri Krishna. Comentario. Según explicó Sri Chaitanya Mahaprabhu a Srila Sanatana Goswami en el Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya, capítulo 22, en la eficacia del proceso devocional, Shraddha es una fe confiada y firme en que, por ofrecer servicio amoroso trascendental a Krishna, se cumple al mismo tiempo con todas las actividades complementarias. Esa fe es favorable para el desempeño del servicio devocional. Texto 129. Aún así, la enfermedad de aspirar a otras metas puede dificultar a los devotos alcanzar Vaikuntha. Para mantener sus corazones libres de esto, los devotos deben seguir practicando el servicio devocional con amor puro. Comentario. El prema, el amor puro a Dios, nunca está contaminado por deseos de beneficios egoístas. Tales ambiciones causan todo tipo de ansiedades que queman el corazón enfermo. Un devoto que desee experimentar la realidad superior del prema debe curarse de esta enfermedad del corazón. De lo contrario, los enredos obstaculizarán su progreso hacia Vaikuntha a medida que satisface sus deseos ulteriores. Los deseos egoístas causan desgracia en este mundo y obstruyen los esfuerzos para alcanzar el mundo espiritual del más allá. Pero cuando finalmente se despierta el prema, estos deseos dañinos desaparecen, y el devoto santificado solo conoce la felicidad perfecta en esta vida y en la otra. Textos 130 y 131. Si bien, donde quiera que haya ese servicio devocional al Señor Supremo, aparece con seguridad, y de hecho ese lugar es Vaikuntha, los devotos deben tener aún especial consideración por el mundo Vaikuntha, porque en ningún otro lugar se puede ver siempre directamente a la personalidad de Dios. Comentario. Puede surgir una pregunta. Puesto que el Prema Bhakti pone en ridículo la felicidad de la comprensión del Brahman, incluye todas las dulces variedades del éxtasis supremo y se encuentra disponible aquí en este mundo, ¿qué necesidad hay de ir a otra parte? En el Padma Purana, el Señor mismo dice que Él puede encontrarse donde quiera que sus devotos le recuerden. No vivo en Vaikuntha, ni en los corazones de los yogis. Permanezco en cambio, oh Narada, allí donde mis devotos cantan mis glorias. Los Vaikunthadutas señalan que hay una razón por la que Vaikuntha-loka es un lugar más deseable para los devotos que el universo material. Únicamente en el mundo trascendental, Vaikuntha, se halla siempre visible el Señor Supremo con todo su variado encanto, belleza, pasatiempos y cualidades personales. Texto 132. En ningún otro lugar puede comprenderse para siempre y sin perturbación en todas sus expresiones ese bhakti a Él y en la compañía de tantos devotos entregados. Comentario. El servicio devocional en Vaikuntha no se encuentra mezclado con tendencias materiales. Solo se halla motivado por el prema puro. Debido a que en Vaikuntha no existe ninguna de las frustraciones impuestas por el tiempo y las limitaciones físicas, los Vaishnavas que viven allí en sus cuerpos espirituales pueden disfrutar de los rasas del Prema Bhakti con plena libertad. Libertad no disponible en ningún otro lugar. Todos los Vaishnavas, por lo tanto, deben otorgar a Sri Vaikuntha-loka el honor que merece. Texto 133.
No debes considerar el servicio devocional simplemente una actividad del cuerpo, los sentidos y la mente. De hecho, es la realidad absoluta eterna que se manifiesta como el éxtasis más intenso, más allá de las modalidades materiales. Comentario. En el texto 123, donde los mensajeros de Vaikunta aconsejaron a Gopakumar que practicara el servicio devocional, podría pensarse que el bhakti es una práctica ritualista, algo que se debe conseguir mediante el esfuerzo humano. Para corregir este posible malentendido, explican aquí que el bhakti puro nunca se alcanza con los sentidos materiales. Aunque se escuche con los oídos, se cante con la lengua, se recuerde con la mente, se ore y se realicen otras actividades con los miembros del cuerpo, estas actividades no son materiales. Son actividades espirituales que solo pueden ser llevadas a cabo por los sentidos espirituales despiertos del devoto. Texto 134. Por la misericordia del Señor Krishna, sus devotos ejecutan felizmente este servicio devocional en muchas variedades. Se les revela en sus corazones que están libres de las modalidades materiales e inmersos en la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza. Comentario. Si el servicio devocional solo puede ejecutarse con los sentidos espirituales, ¿cómo pueden las almas condicionadas estar facultadas para realizarlo? Solo por la misericordia sin causa de Krishna pueden purificarse lo suficiente para comenzar a escuchar y cantar trascendentalmente las glorias del Señor. A medida que los devotos maduran en su práctica, aparecen gradualmente sus gustos individuales y en los niveles superiores de avance, sus relaciones mutuas con Krishna se vuelven cada vez más precisas, diversas y extáticas. Texto 135. Cuando un devoto se vuelve completamente puro de corazón mediante discernimiento espiritual y alcanza la morada trascendental del Señor, comprende las maravillosas variedades del servicio devocional. Comentario. En este verso se presenta positivamente el argumento de cómo se espiritualiza un aspirante a Vaishnava y negativamente en el siguiente. Al aprender a discernir el espíritu de la materia, un devoto libera gradualmente su conciencia del enredo con el cuerpo material, sus sentidos y las cosas de este mundo. En el Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 9, Sri Krishna describe a Arjuna el discernimiento. Allí dice, uno se da cuenta de que los sentidos están simplemente interactuando con sus objetos. Cuando alguien se libera finalmente de todo contacto material, puede entrar en Vaikunta, el reino del Señor Hari, donde tampoco hay conexión con la materia. Allí es posible disfrutar de las auténticas variedades de la vida. Texto 136. De lo contrario, para aquel cuyo corazón se ha liberado de los afanes materiales del cuerpo, los sentidos y la mente, mediante el conocimiento trascendental, las actividades del servicio devocional no serían más adecuadas que los asuntos corrientes. Comentario. Si el servicio devocional consistiera en acciones de los sentidos materiales sobre objetos materiales, no sería más espiritual que cualquier otra actividad. Ninguna persona purificada que haya abandonado las actividades materiales querría dedicarse a ello. Después de haber luchado por dejar de lado las obligaciones de los deberes védicos, nitya y naimítica, regulares y ocasionales, ¿por qué se aceptaría un nuevo enredo kármico? El alma avanzada juzgaría desfavorablemente las actividades de los Vaishnavas, aplicándoles el principio de que solo los sentidos están involucrados en sus objetos. Texto 137. ¿Por qué debería ir a Vaikunta quien renuncia a los actos de devoción al Señor Supremo como si estos fueran comparables a otras actividades? Solo debería obtener la liberación. Comentario. Los impersonalistas, que consideran que la actividad devocional es material, no han logrado recibir ni siquiera una pizca de misericordia del servicio devocional. Si realmente han alcanzado naishkarmya, es decir,
el alivio del apego a los resultados del trabajo material, pueden obtener la liberación, pero sin Bhakti nunca podrán entrar en Vaikunta. Para alcanzar Vaikunta hay que ser favorecido por las bendiciones del Bhakti. Consecuentemente, la naturaleza espiritual del servicio devocional queda demostrada tanto por la lógica positiva como por la negativa. Texto 138. Aunque las personas cuya visión es limitada y materialista piensen que el servicio devocional es solo otra clase de karma, no lo es en absoluto. Que piensen de ese modo y que sigan hablando de ese modo como hacen cuando descartan como materiales los cuerpos y las cualidades personales de los devotos del Señor. Comentario. Técnicamente hablando, el servicio devocional activo es también una clase de trabajo disciplinado, como los deberes de las personas que siguen el sistema Varnashram. En este sentido, el Bhakti también puede denominarse una variedad del karma. Los propios Vaikuntadutas utilizaron la palabra Bhakti Karma en el verso anterior. Pero aunque pueda permitirse esta concesión para apaciguar a quienes no son devotos del Señor, el Bhakti no debe seguir considerándose karma en el sentido de ser una función del cuerpo material. Algunas escuelas del pensamiento, por ejemplo la filosofía Karma Mimamsa de Jaimini, consideran el Bhagavad Bhakti como la mejor de las diversas clases de buen karma que pueden purificar la mente. Pero piensan así solo porque su punto de vista es terrenal. La misma palabra cuerpo puede aplicarse tanto a los cuerpos materiales hechos de los 5 elementos como a las formas Satchitananda de los residentes de Vaikunta. O la palabra joya puede usarse para referirse a los ornamentos de cristal o a las gemas Chintamani de Vaikunta. O la palabra sánscrita sattva puede usarse para indicar una de las 3 modalidades de la naturaleza material o la naturaleza trascendental de la verdad suprema, la fuente de toda existencia y toda bondad. Es en este segundo sentido que la palabra se utiliza en textos de las Escrituras como este, del Srimad Bhagavatam, en el canto 10, capítulo 2. Oh Señor, causa de todas las causas, si tu cuerpo trascendental no estuviese más allá de las modalidades de la naturaleza material, no se podría entender la diferencia entre la materia y la realidad trascendental. Solo aquellos cuya visión es externa pueden equiparar la materia con el espíritu o utilizar el término karma para comparar los deberes mundanos con el servicio devocional puro. Texto 139. En Vaikunta y en otros lugares, la naturaleza trascendental de la actividad devocional se muestra espontáneamente en los adecuadamente formados cuerpos Satchitananda de los devotos del Señor, cuerpos compuestos de miembros y sentidos. Comentario. El servicio devocional queda así establecido como actividad trascendental que se manifiesta naturalmente en los corazones purificados de los devotos. No es material. Sin embargo, cabría preguntarse cómo el Bhakti automanifiesto podría aparecer en los devotos como actividades tales como oír y cantar, que implican el cuerpo y los sentidos. Para despejar esta duda, debemos comprender que los devotos del Señor Supremo, tanto en Vaikunta como en otros lugares, realizan el Bhakti con cuerpos y sentidos espirituales. No hay discrepancia en esta concepción, porque los miembros y los sentidos de los Vaishnavas puros son iguales en calidad espiritual con el servicio devocional puro. Incluso los devotos que aún viven en este mundo en cuerpos hechos de energía material pueden dedicarse al Bhakti puro porque el despertar del Bhakti transforma sus cuerpos. O bien sus cuerpos se vuelven literalmente Satchitananda, o el Bhakti entra en sus cuerpos materiales gracias a la potencia de la misericordia especial del Señor Supremo, o bien sus cuerpos y sentidos se capacitan para realizar el Bhakti gracias a alguna potencia dada por Dios, inherente a las jivas mismas. Texto 140. Nosotros mismos somos prueba de esta verdad. Como compañeros del Señor de Vaikunta, difundimos constantemente el servicio devocional de muchas maneras y, sin embargo, las modalidades materiales no nos tocan. Comentario. Los propios mensajeros del Vaikunta
son prueba de que el servicio devocional es completamente inmaterial y de que quienes han obtenido un cuerpo espiritual en Vaikuntha se dedican a las diversas actividades del servicio devocional, comenzando por escuchar y cantar. Los 23 elementos de la materia no tocan los cuerpos de los residentes de Vaikuntha. Como confirma el rey Yudhishthir en el Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 1, los cuerpos de los habitantes de Vaikuntha son completamente espirituales, sin tener nada que ver con el cuerpo material, los sentidos o el aire vital. Texto 141. A los nuevos sirvientes del Señor, el servicio devocional les parece una función de sus propios sentidos, cuerpo y mente, de modo que tales neófitos pueden dedicarse al servicio devocional con satisfacción, como es debido. Comentario. Cuando alguien emprende el servicio devocional, percibe que sus actividades devocionales son funciones externas del cuerpo material. ¿Por qué se debe negar esa percepción directa? Se debe negar porque esa percepción es sólo la experiencia de los principiantes en la práctica devocional. El Bhakti anima a quienes se inician en el servicio del Señor a pensar: «Oh, mi propia lengua está haciendo vibrar los nombres de Dios, y mis propios oídos los escuchan». De este modo se evoca la fe de los neófitos, ya que de otro modo tendrían dificultades para hacer el esfuerzo requerido para renunciar a su independencia. Texto 142. Sin embargo, los grandes devotos establecidos en el servicio devocional no piensan que los servicios que realizan sean acciones sometidas a su control, sino expresiones de la misericordia suprema del Señor. Texto 143. Si tienes prisa por ver el mundo divino de Vaikuntha, entonces ve a Sri Vrajabhumi, el lugar que mejor puede conceder el cumplimiento de todas tus ambiciones. Comentario. Habiendo recibido la misericordia del señor Maheshvar, Gopakumar está seguro de alcanzar Vaikuntha. Mientras tanto, puede continuar hasta Shivaloka, desde donde podrá acercarse a Vaikuntha a su debido tiempo. Pero, como saben los mensajeros de Vaikuntha, Gopakumar está ansioso por llegar a Vaikuntha lo antes posible. Así que, después de describir varios temas relacionados, los mensajeros le ofrecen la esencia de su instrucción. Gopakumar debe regresar a Braja, en la tierra, y allí practicar el bhakti puro para cumplir sus ambiciones. Texto 144. Simplemente practica el servicio devocional puro, principalmente en forma de Nam Sankirtan, con la esperanza de obtener el contacto eterno de los divinos pies de loto del Señor. Comentario. Bhagavan Nama Sankirtan, el canto en voz alta del santo nombre del Señor, es la manera más eficaz de alcanzar Vaikuntha o cualquier otra cosa que se desee. Pero el canto debe practicarse con devoción pura, sin mezcla de motivaciones basadas en karma y jnana. Texto 145. Mediante ese servicio devocional, pronto obtendrás el tesoro del prema y verás fácilmente a Krishna en Vaikuntha. Comentario. El amor puro a Dios es la riqueza más sublime. Como dice el señor Brahma en el Srimad Bhagavatam, en el canto 3, capítulo 15, mientras describe su propia visión de Vaikuntha, las personas cuyos rasgos corporales cambian por causa del éxtasis y que respiran dificultosamente y sudan cuando oyen las glorias del Señor, son ascendidas al reino de Dios, aunque no tengan interés por la meditación ni otras austeridades. El reino de Dios está por encima de los universos materiales y es deseado por Brahma y otros semidioses. Texto 146. Algunos piensan que recordar, más que cantar, es el medio esencial de la práctica devocional, el medio que más eficazmente conduce al prema, pues el bhakti en forma de canto aparece rápida y fácilmente y en un único sentido, el del habla, que no es en sí mismo vivo y consciente. Comentario. Esta fue la opinión que expresaron los maestros de yoga en Tapoloka, que de todas las formas del servicio devocional,
La mejor es Smarana, el recuerdo. Pipalayana y otros insistían en que recordar al Señor más que cantar sus nombres es el medio más esencial para alcanzar el prema. Razonaban que el kirtan implica solo un sentido, el del habla, que es uno de los karmendriyas, una entidad material inconsciente, y puesto que el proceso de kirtan se perfecciona muy rápidamente, su resultado debe ser menor que el de Smarana. Texto 147. Ellos creen que el bhakti superior en forma de recuerdo aparece en la mente, ese turbulento, espantoso y poderoso cabecilla de todos los sentidos, cuando la mente es puesta bajo control mediante serios esfuerzos y se halla completamente purificada. Comentario. Todo el mundo se percata de que la mente es difícil de controlar. Dominarla y purificarla es un gran logro. Puesto que la mente es la gobernante de los sentidos, cuando se controla la mente también se controlan las funciones de los sentidos, incluido el kirtan. Según afirma el mendicante de Avanti en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 23, todos los sentidos se encuentran bajo el control de la mente desde tiempo inmemorial, y la mente nunca se halla bajo el dominio de ningún sentido en particular. Es más fuerte que el más fuerte, y su poder extraordinario es temible. Por lo tanto, cualquiera que pueda poner la mente bajo control se convierte en el amo de todos los sentidos. La caridad, los deberes asignados, el desempeño de los principios regulativos fundamentales y secundarios, escuchar las escrituras, la realización de obras piadosas y el acatar los votos purificadores, todo ello tiene como fin último someter la mente. De hecho, la concentración de la mente en el Supremo es el yoga más elevado. Por lo tanto, en opinión de los residentes de Tapoloka, la perfección más elevada se alcanza controlando la mente y concentrándola en recordar al Señor Supremo.